esta venida a este foro, poder compartir con ustedes las diferentes luchas, las diferentes caras del fenómeno ante la violencia y la política de exterminio que se vive en cada uno de nuestros países, y que cada quien lo sufre de diferente manera, pero que, a decir verdad, va enfocado para las personas más vulnerables. Mi nombre es Juan Carlos Trujillo Herrera, hijo de la señora Mari, que ahorita le daré el micrófono. Nosotros tenemos 4 hermanos desaparecidos, un primo, un sobrino y 5 compañeros de trabajo, en un fenómeno que hoy está siendo muy fuerte en México. Estamos viviendo una situación similar a la que vivieron aquí en Argentina, a la que se vivió en Colombia y en otros países, sin tener de facto una guerra o una dictadura que marque un parámetro que refleje sobre quién y contra quién estamos luchando. Algo que es importante, y lo he reflexionado en estos días que he estado aquí con ustedes, es sobre el proceso de la lucha, de lo que se entiende de la defensa de derechos humanos y el proceso de las búsquedas hoy en México. El día de ayer estuvimos con las madres de las abuelas de la Plaza de Mayo y le decía yo a mi madre que nos dieron como 3 o 4 cachetadas de dignidad, cosa que agradecemos, porque creo que la lectura política que se tiene en estos espacios, en esos países, es diferente al proceso de indignación que se vive en nuestro país. Pues entonces, después de la mal llamada guerra contra las drogas en México, generada por un pequeño presidente de nuestro país, y no lo digo por su tamaño, sino por su nivel de pensamiento, en su pequeñez, se genera un desborde social en México, combatiendo lo que el fenómeno da como el crimen organizado en nuestro país, que hace algunos años era el narcotráfico, que de un momento a otro mutó para el crimen organizado, que pareciera que es lo mismo, pero tiene algunas diferencias, pero que poco a poco la sociedad mexicana se ha dado cuenta en esta parte de la conexión y cómo esa es la forma que se ve hacia afuera, pero no dentro de sus entrañas, cómo se vive hacia adentro. Y lo que México enfrenta hoy en día es un proceso de un crimen institucionalizado desde sus composiciones estructurales. Y con esas descomposiciones estructurales, el presidente Felipe Calderón sale a combatir delincuentes contra delincuentes, lo que él lee como delincuentes. Y se comienza a generar una quebrazón de lo que en México denominamos estados. No sé en esta zona cómo se nombre, pero la República Mexicana son 32 estados, se compone por 32 estados y una capital. Entonces, en este proceso de violencia que se genera en nuestro país, se comienzan a separar los estados, como por una parte que se coopta por ese mencionado crimen institucionalizado, y que deja de existir la política o los partidos políticos, aunque de forma siguen estando ahí. Tenemos 2 sexenios en guerra, y la lectura para algunas familias, por eso les decía yo ayer, que ayer era unas cachetadas de dignidad lo que nos dieron. Las familias, como nosotros, como mi madre, como muchos de ustedes, venimos de provincia donde se desconoce o donde desconocíamos como toda esta parte, y más allá de la ideología política, la formación, la manera de luchar, pues la mayoría de las familias hoy en México han nacido desde el dolor, desde la impotencia de que hoy les han arrebatado 1, 2, 3, 4, 5, hasta 6 hijos, esposos y familia.
Entonces se ha generado una intención o un río de dolor que en el sistema paternalista en México las mamás han generado algunos procesos de vinculación con las instituciones, pero que poco a poco las familias se han dado cuenta que el Estado no quiere, no puede y no le interesa atender el problema de los desaparecidos. Hay una cifra oficial que menciona hoy o reconoce el Estado de 37,000 desaparecidos. Nosotros que trabajamos en campo decimos que la cifra es superior a los 150,000, porque México hoy se convierte en el corredor de algunos migrantes que tienen que cruzar nuestro infierno, que es nuestro país, y a los cuales les pedimos perdón como mexicanos, y que muchos de ellos han sido víctimas del fenómeno que vive nuestro país. Aunado a esto, y las familias dándose cuenta que no hay por dónde poder generar mecánicas para poder entender, comprender, pero además encontrar a sus familiares, es que las mamás, sobre todo reconociendo lo de Colombia un poco también, más allá de que entre el padre, los hijos, pero sino estoy seguro que hoy las madres en todos los países han dado muestra de esa dignidad y de esa fuerza que se necesita para generar un cambio de política y un cambio de humanidad. A nosotros nos toca, como a mí, acompañar a mi madre y a los otros hombres, compañeros, hijos, que nos toca hacer este ejercicio. Pero creo que ahí es donde se acuna la verdadera rabia y efervescencia de la intención del cambio en nuestro país y en muchos más. Eso lo que genera es que nosotros intentamos organizarnos entendiendo, comprendiendo que no hay condiciones en México, y nosotros decidimos conformar una organización civil que hoy lleva el nombre de mi madre, Familiares en Búsqueda, María Herrera AC, con la intención de generar una fuerza nacional y darle vida a lo que hoy se conoce como la Red Nacional de Enlaces, donde hoy saludo desde el espacio a una compañera que por venir yo no pudo venir, le robé el espacio, pero trataremos de representarla lo mejor que se puede, porque ella es una muestra de dignidad viviente. Mi mamá Mirna, que igual que todas las madres salen desde el dolor, y por lo menos ella ya encontró con sus uñas y dientes a su hijo. Esa red nacional se conforma con 60 organizaciones de la sociedad civil, la mayoría de familiares de desaparecidos, intentando generar o conectar algunas ideas, aprenderes y saberes para generar juntos un proceso en común. Y desde el 2016, nace la Brigada Nacional de Búsqueda. Ante tanto ejemplo de dignidad, creo que los métodos salen sobrando. Y creo que el espacio, voy a acotar un poco la explicación de lo que hacemos en México, porque el espacio es propio para las madres que nos han dado esa muestra de dignidad. Nosotros somos parte del sostén en México, pero intentaré dejar más tiempo para poder escuchar a tan dignas personas. Hoy la Brigada Nacional de Búsqueda es un fenómeno que se da en el proceso de reconstrucción del tejido social. Uno de los principios fundamentales de la Brigada Nacional de Búsqueda en México es recuperar los seres humanos que tenemos desaparecidos, intentando reconstruir el tejido social, encontrando los seres humanos que estamos perdiendo en medio de la deshumanización que se vive en el país. Y claro que con esto perdemos un poco de porcentaje en la lucha de la discusión política, pero nosotros creemos, entendemos en medio del dolor y careciendo de esta fuerza que hoy nos están compartiendo en Argentina, en Colombia, en El Salvador y en muchas otras partes. Dios te da el don de la resignación ante la muerte, ante un hecho tan lastimoso que el ser humano no es capaz de soportarlo. Entonces, ante esa primicia, nosotros hemos impulsado este proceso de búsqueda, hemos rescatado y entregado cuerpos a sus madres, hemos intentado salvar y recuperar esos hogares.
Y lo digo con toda claridad porque en términos políticos sí, estamos mermando, estamos dando un paso a un proceso súper importante, pero en términos humanos estamos avanzando desde nuestra lectura y estamos buscando los desaparecidos en México desde los principios fundamentales, los principios humanitarios. Y desde ahí, con esto cierro, les comparto que el día 19 de enero, para quien por medio de sus redes sociales nos quieran acompañar o quieran saber qué es lo que hacemos, nace la 4ª Brigada Nacional de Búsqueda, que recorre en este momento el estado de mayor conflicto, que es el estado de Guerrero, donde desaparecieron a los 43 estudiantes en Ayotzinapa. Agradecerles el espacio, sobre todo, creo que palabras más, palabras menos, pero sí me gustaría, porque para mí este es un encuentro importante, histórico, el poder compartir la mesa con Norita y que mi madre esté aquí con nosotros, por lo que representa a mi madre en México y por lo que representan las abuelas de la Plaza de Mayo, aquí para todos ustedes. Muchas